Baruch Atah Hashem Yahweh, amados hermanos y hermanas en la Kehilá Internacional de Tamildim de Yeshua HaMashiach. Hoy quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión, un pequeño estudio acerca de si es un misbot el uso del talit y la kipá. Todos conocemos y sabemos que los mandamientos que ha dado Yahweh en su Torá han sido para que nosotros lo obedezcamos, para que andemos en el camino que Él ha trazado ya para nosotros y para que lo pongamos por obra. ¿Qué ocurre hoy día en las quejilás de hermanos? ¿Por qué se está usando el talit y la kipá como algo que proviene de la Torá? ¿Dónde está ese misbot? Vamos a ir al Tanaj, en este caso la Torá, y vamos a leerlo en Devarim, capítulo 22, Pesukim número 12, donde dice: no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino, te harás borlas en las 4 puntas del manto con que te cubres. Otra cita también la encontramos, mis amados hermanos, en la Torá, en Mevipar, el libro de Números, capítulo 15 y Pesukim 38, donde dice: habla a los Benei de Israel y diles que se hagan tzitzit, bordes en sus vestidos, por sus generaciones, y que pongan en un fleco de cada borde un cordón azul. Mi pregunta es, hermanos, ¿dónde está en el talit este mandamiento? ¿Dónde está en la kipá este mandamiento? Muchas veces hemos aceptado que las cosas que nos han dicho, nos han inculcado, sea la voluntad de Yahweh o que esté en la Torá. Pero en esta época de restauración nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que nos han enseñado que no pertenecen a la Torá de Yahweh. Y por eso ha venido la restauración a nuestra vida, para que poco a poco vayamos sacando de nuestra mochila, de nuestras creencias, todos esos mandamientos o todas esas doctrinas que no pertenecen o que no han sido dados jamás por Yahweh a su pueblo, sino que simplemente es una tradición de nuestro pueblo. Lo importante de todos, hermanos, es que tenemos que estar conscientes de que por usar una kipá o por usar un talit, estamos incumpliendo otro de los misbat que habla el Beri Hadashah, una revelación que tuvo el rabí Saúl del mismo Yeshua HaMashiach, la cual se le enseñó que el varón, cuando ora o profetiza delante de Yahweh, no debe de tener cubierta la cabeza. Es el caso contrario el de las hermanas. Las hermanas, dice el Beri Hadashah, en las palabras del rabí Shaul, que cuando oren o profetice debe tener la cabeza cubierta. Dice la Escritura que en estos postreros días Yahweh nos ha hablado a través de su Hijo. Y es su Hijo el que ha dado la revelación a Saúl. Y nos ha dicho de una forma clara, de una forma entendible, de una forma que no tiene duda a ninguna interpretación, de que el hombre cuando ore, o sea, cuando se acerque a Dios, cuando entre en su presencia, lo haga con su cabeza descubierta. Porque si lo hace con la cabeza cubierta, o con un talit, o con una kipá, o con un gorro, está afrentando a su cabeza, que en este caso es Yeshua HaMashiach.
nuestra cabeza. Yo me gustaría haceros reflexionar y para que entendáis y comprendáis lo importante que es obedecer los mandamientos. Es el hecho de tener un corazón predispuesto a estar dispuesto de verdad a cambiar nuestra forma de pensar y no dejar que la tradición o las ceremonias o ritos que son bonitos influyan en nuestra vida, en nuestra adoración, y estemos, por aceptar una cosa como esa, una tradición, invalidando la palabra de Yahweh. ¿Es malo ponerse un gorro? ¿Es malo utilizar un taliz? ¿Es malo utilizar una kipá? No, no es malo. Pero sí es malo utilizarlo cuando se está orando o cuando se está profetizando. Esa es la diferencia. O sea, puede usarse, pero ojo, en estos casos debe de descubrirse, debe de quitarse. Ese es el mandamiento que tenemos que obedecer. No existe en el Tanaj ni en la Torá ningún mandamiento específico a que un taliz se le llame manto de oración, porque cuando se dio ese mandamiento que hemos leído en Devarim, se está hablando de que lo que se tenía que hacer, que era lo que realmente importaba, eran los mismos tzitzi que Yahweh había establecido. 4 puntas, 4 tzitzi, en la ropa que los cubría, en la propia ropa que usaban a diario. O sea, no es que hicieran un manto especial con los tzitzí, es que en la ropa que vestían de cada día, que se le llamaba manto, la ropa con la que se cubrían, se tenían que añadir los tzitzí como recordatorio. Eso se ha hecho, ha derivado en infinidad de formas de pensamiento sobre el talí. Se han hecho talí, se han hecho los kadol, los shefardíes, y los talís largos, y se les ha llamado incluso mantos de oración que se utilizan los shabbos o cuando estás en presencia de Dios. Pero ojo, hermanos, por utilizar los talís o las kipá, que no es que esté malo utilizarlo, sino que hay que saber cuándo y cómo utilizarlo. Estamos invalidando la revelación que Yeshua HaMashiach le dio a Shaul. Por lo tanto, estamos invalidando el Beri Hadashah. No podemos los varones, cuando oramos o profetizamos, cubrirnos la cabeza. No puedo explicaros por qué Yahweh exige eso o por qué no lo exige. O sea, Él da el misbah, da el mandamiento, y nosotros solo tenemos que obedecerle. Se nos ha enseñado que hay que obedecer a Yahweh, y lo hacemos por amor. O sea, no guardamos los mandamientos porque sí, sino que lo guardamos porque tenemos amor. Yahshua lo dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, como dándonos a entender que el amor es lo que debía de motivarnos para guardar el mandamiento. Entonces, que nos quede bien claro, hermanos, que hay un mandamiento específico en contra de utilizar cualquier cobertura en el hombre cuando se esté orando o se esté profetizando, y que no hay mandamiento que especifique que deba ser un taliz a rayas, con flecos, que solo se utilice las horas que vas a la sinagoga o a la quejilá o cuando te reúnes en grupo. No, estos tzitzí fueron dados para usarlos siempre, en cada momento, como recordatorio. Esto no es algo santo, no es kadosh, simplemente es un recordatorio, es un mandamiento. Es Yahweh quien lo ha hecho, no lo hemos hecho nosotros. Por lo tanto, por mucho que queramos explicar las cosas, solamente Yahweh lo sabe. Hay 2 clases de taliz que hoy se usan, unos que son totalmente blancos y uno que lleva una franja azul. El que dice en Memizpar, en el libro de Números 15 y Pesukim 38, especifica que cada fleco debe de llevar un cordón azul. Por lo tanto, todos los que son blancos no están
guardando el mandamiento del libro de Números. Esto a veces puede parecer que es una tontería, pero dice la Escritura que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Entonces queremos aprender a obedecer. Se nos ha llamado a restauración para obedecer, para poner nuestro corazón y amoldar nuestra vida a los mandamientos, a los mitzvot de Yahweh. Él nos lo dio por amor y nosotros tenemos que aprender a recibirlo por amor. Entonces, que nos quede bien claro, hermanos y hermanas, que hay mandamiento para no cubrirse la cabeza cuando se está orando o profetizando el varón, y en la hermana es al revés, cuando ore y profetice sí debe de cubrirse la cabeza, y durante el tiempo en el que no se ore o no se profetice ni el varón ni la mujer, pues se puede cubrir la cabeza tranquilamente, no hay ningún problema. Eso es la costumbre, el sitio donde esté, si es una cultura. Siempre he dicho que una tradición es buena si no invalida la Torá de Yahweh, o si no transgrede cualquiera de sus mandamientos. Entonces, que nos tomemos a pecho, nos tomemos a corazón, nos lo tomemos como algo que viene de nuestra fuente principal, que es Yahweh, y que aprendamos a obedecer. Y si no tenemos este espíritu de obediencia y de fe y de confianza, pues que lo pidamos, porque Él es fiel y es justo, y Él siempre escucha las oraciones de su pueblo, Benei Israel. Hasta aquí, hermanos, este pequeño tema, que es un tema introductorio nada más, porque hay más información en nuestro blog de las quejilás internacionales de Tamildines de Yeshua HaMashiach, donde podéis encontrar que con plena certeza todo lo que dice la Torá referente a esto, de dónde vino incluso la tradición de utilizar un talid, de llamarle talid de oración, o la esquipá, porque sería bueno que tuviéramos una idea generalizada de dónde provienen todas estas cosas. Pero lo más importante es que aprendamos lo que dice la Torá y amoldemos nuestra vida a lo que dice la Torá, y no lo que dice nuestro pueblo o lo que dicen nuestras tradiciones. Y comprobarlo, analizarlo, como hicieron los hermanos de Berea, que todo lo que decía Saúl, todo lo examinaban para ver si eso era conforme a lo que decía el Tanaj o la Torá. Os doy las gracias, mis hermanos, y confío plenamente en vuestro discernimiento y vuestra sabiduría delante de Yahweh, para que pongáis por obra, y no dejéis pasar más tiempo ya, pongáis por obra la obediencia a sus mandamientos. Baruch Ata Yeshua HaMashiach. Baruch Ata Hashem Yahweh. Amados hermanos y hermanas en la Quejilá Internacional de Tamildín de Yeshua HaMashiach. Hoy quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión, un pequeño estudio acerca de si es un mitzvot el uso del talid y la kipá. Todos conocemos y sabemos que los mandamientos que ha dado Yahweh en su Torá han sido para que nosotros lo obedezcamos, para que andemos en el camino que Él ha trazado ya para nosotros y para que lo pongamos por obra. ¿Qué ocurre hoy día en las quejilás de hermanos? ¿Por qué se está usando el talid y la kipá como algo que proviene de la Torá? ¿Dónde está ese mitzvot? Vamos a ir al Tanaj, en este caso a la Torá, y vamos a leerlo en Devarim, capítulo 22, Pesukim número 12, donde dice: no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino, te harás borlas en las 4 puntas del manto con que te cubres. Otra cita también la encontramos, mis amados hermanos, en la Torá, en Mevipar, el libro de Números, capítulo 15 y Pesukim 38, donde dice: habla a los Benei de Israel y diles que se hagan tzitzit, bordes en sus vestidos,
por sus generaciones y que pongan en un fleco de cada borde un cordón azul. Mi pregunta es, hermanos, ¿dónde está en el taliz este mandamiento? ¿Dónde es el mandamiento que hemos leído en Devarim? Se está hablando de que lo que se tenía que hacer, que era lo que realmente importaba, eran los mismos tzitzi que Yahweh había establecido. 4 puntas, 4 tzitzi, en la ropa que los cubría, en la propia ropa que usaban a diario. O sea, no es que hicieran un manto especial con los tzitzi, es que en la ropa que vestían de cada día, que se le llamaba manto, la ropa con la que se cubrían, se tenían que añadir los tzitzi como recordatorio. Eso se ha hecho, ha derivado en infinidad de formas de pensamiento sobre el talí. Se han hecho talís, se han hecho los kadol, los shefardíes, y los talís largos, y se les ha llamado incluso mantos de oración que se utilizan los shabbos o cuando estás en presencia de Dios. Pero ojo, hermanos, por utilizar los talís o las kipá, que no es que esté malo utilizarlo, sino que hay que saber cuándo y cómo utilizarlo. Estamos invalidando la revelación que Yeshua HaMashiach le dio a Shaul. Por lo tanto, estamos invalidando el Beri Hadashah. No podemos los varones, cuando oramos o profetizamos, cubrirnos la cabeza. No puedo explicaros por qué Yahweh exige eso o por qué no lo exige. O sea, Él da el misbah, da el mandamiento, y nosotros solo tenemos que obedecerle. Se nos ha enseñado que hay que obedecer a Yahweh, y lo hacemos por amor. O sea, no guardamos los mandamientos porque sí, sino que lo guardamos porque tenemos amor. Yahshua lo dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, como dando a entender que el amor es lo que debía de motivar. Y es su Hijo el que ha dado la revelación a Saúl, y nos ha dicho de una forma clara, de una forma entendible, de una forma que no tiene duda a ninguna interpretación, de que el hombre, cuando ore, o sea, cuando se acerque a Dios, cuando entre en su presencia, lo haga con su cabeza descubierta. Porque si lo hace con la cabeza cubierta, o con un taliz, o con una kipá, o con un gorro, está afrentando a su cabeza, que en este caso es Yeshua HaMashiach, nuestro cabeza. Yo me gustaría haceros reflexionar, y para que entendáis y comprendáis lo importante que es obedecer los mandamientos. Es el hecho de tener un corazón predispuesto a estar dispuesto de verdad a cambiar nuestra forma de pensar y no dejar que la tradición o las ceremonias o ritos que son bonitos influyan en nuestra vida, en nuestra adoración, y estemos, por aceptar una cosa como esa, una tradición, invalidando la palabra de Yahweh. ¿Es malo ponerse un gorro? ¿Es malo utilizar un taliz? ¿Es malo utilizar una kipá? No, no es malo. Pero sí es malo utilizarlo cuando se está orando o cuando se está profetizando. Esa es la diferencia. O sea, puede usarse, pero ojo, en estos casos debe de descubrirse, debe de quitarse. Ese es el mandamiento que tenemos que obedecer. No existe en el Tanaj ni en la Torá ningún mandamiento específico a que un taliz se le llame manto de oración, porque cuando se dio ese barnos para guardar el mandamiento. Entonces, que nos quede bien claro, hermanos, que hay un mandamiento específico en contra de utilizar cualquier cobertura en el hombre cuando se esté orando o se esté profetizando, y que no hay mandamiento que especifique que deba ser un taliz a rayas
con flecos, que solo se utilice las horas que vas a la sinagoga o a la quejilá o cuando te reúnes en grupo. No, estos tzitzit fueron dados para usarlos siempre, en cada momento, como recordatorio. Esto no es algo santo, no es kadosh, simplemente es un recordatorio, es un mandamiento. Es Yahweh quien lo ha hecho, no lo hemos hecho nosotros. Por lo tanto, por mucho que queramos explicar las cosas, solamente Yahweh lo sabe. Hay dos clases de talit que hoy se usan, unos que son totalmente blancos y uno que lleva una franja azul. El que dice en Memizbar, en el libro de Números 15 y Pesukim 38, especifica que cada fleco debe de llevar un cordón azul. Por lo tanto, todos los que son blancos no están guardando el mandamiento del libro de Números. Esto a veces puede parecer que es una tontería, pero dice la Escritura que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Entonces queremos aprender a obedecer. Se nos ha llamado a restauración para obedecer, para poner nuestro corazón y amoldar nuestra vida a los mandamientos, a los mitzvot de Yahweh. Él nos lo dio por amor y nosotros tenemos que aprender a recibirlo por amor. Entonces, que nos quede bien claro, hermanos y hermanas, que hay mandamiento para no cubrirse la cabeza cuando se está orando o profetizando el varón, y en la hermana es hasta en la kipá este mandamiento. Muchas veces hemos aceptado que las cosas que nos han dicho, nos han inculcado, sea la voluntad de Yahweh o que esté en la Torá. Pero en esta época de restauración nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que nos han enseñado que no pertenecen a la Torá de Yahweh. Y por eso ha venido la restauración a nuestra vida, para que poco a poco vayamos sacando de nuestra mochila, de nuestras creencias, todos esos mandamientos o todas esas doctrinas que no pertenecen o que no han sido dados jamás por Yahweh a su pueblo, sino que simplemente es una tradición de nuestro pueblo. Lo importante de todos, hermanos, es que tenemos que estar conscientes de que por usar una kipá o por usar un talit, estamos incumpliendo otro de los misbat que habla el Beri Hadashah, una revelación que tuvo el rabí Saúl del mismo Yeshua HaMashiach, en la cual se le enseñó que el varón, cuando ora o profetiza delante de Yahweh, no debe de tener cubierta la cabeza. Es el caso contrario el de las hermanas. Las hermanas, dice el Beri Hadashah, en las palabras del rabí Shaul, que cuando oren o profetice debe tener la cabeza cubierta. Dice la Escritura que en estos postreros días Yahweh nos ha hablado a través de su Hijo,